Neri Koldo aurkeztea egokitu zait. Danok ezagutzen duzue, baina, aurkezpen txiki bat merezi duela uste dugu. Sopuertan jaio zen, baina aspalditik Galdakaon bizi da Koldo. Ingeniaria da, eta hainbat lekutan nahitu da lanean. Etorki kooperatiban, Euskadiko Kutxan, Urola kooperatiban. 1981an Irizar kooperatiban hasi zen lanean, Irizar proiektuaren koordinatzaile orokor moduan. Momentu hortan enpresa ixtea zebilen, eta gaur egun Irizarren egindako autobusak 75 herrialdetan saltzen dira, eta Euskal Herritik kanpo ere hainbat lekutan dituzte lantegiak. Lanean ari zen aldi berean, bere gestio eredu azaltzeko hitzaldiak eman eta mintegietan parte hartu izan du ere. Idazteko denbora ere hartu du Koldok. Harreman estilo berri bat izeneko liburuan, teoria eta urtetako praktikak nahasten ditu. Berari buruz idatzi duenik ere badago. Luxio Ugartek, Sinfonia Oiaz Koldo Saratxagaien modelo Irizar liburuan, Koldoren bizitza eta bere esperientziak azaltzen dizkigu. Azken urte hauetan unibertsitateko irakasle moduan ari da, Euskal Herriko Unibertsitatean, Deustokoan eta beste bita Mondragon Unibertsitatean da Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Gaur egun da 2005an Koldo Bika Emocionando SL sortu ondoren, enpresa proiektu ezberdinen aholkulari moduan ari da. Eta oneraino iritsita, bate baino gehiago esango du, bai, baina eskolan ez gabiltza tornilloak egiten. Eta hau esaten dugunean izaten da beste batzuk enpresetan tornilloak egiten ari diela adierazteko. Koldok enpresa munduan egin duen ekarpena zuzen ere hortik doa. Enpresetan ez dabiltzala tornilloekin bakarrik, personekin baizik. Personekin aritze horrek bere ezaugarriak ditu. Personak berak dituen beharrak eta premiak asetu behar dira. Persona bere buruarekin, inguruarekin, eskuartean duen horrekin gustura sentitu behar du. Horregatik dugu gaur Koldo Saratxaga gure artean, eta ohore handia izan da guretzat hona ekarri ahal izana. Autobusak egiten zituen Irizar enpresak, baina autobus horiek egin behar zituzten personek bere lana eta bere garapen personala uztartzen asmatzean dago autobus enpresa horren arrakastaren gakoa. Guk ez ditugu autobusak egiten, ez da tornilloak ere. Umeak, gazteak ezi behar ditugu. Baina umeak eta gazteak eziz, geu ere gustura sentitu behar gara. Geure buruarekin, inguruarekin, taldearekin, proiektuarekin. Lan hori eginez, geu garatuz azken batean, hortan ikusten dugu guretzat ere baliagarri izan daitekela Koldoren ekarpena. Besterik gabe berari utziko diotitza. Bai. Lan hori parkatu baina erderaz egingo dugu, esteraz dugu entzungo iraia ezer. Nik ez daki, no sé muy bien por qué hoy venís a hablar de euskera y de cómo tratar y desarrollar la lengua, pues os traen a alguien que lleva toda la vida peleando con el euskera desde la época de Franco y ha llegado hasta donde ha llegado, que es hablar con mis nietas y poco más. Pero bueno, esa explicación se la pedís a ellos. Yo voy a intentar hablaros de lo que llevo en las tripas, de lo que además es una de mis pasiones, la educación. Ana Mezo me conoce de algunos por ahí desde hace muchísimos años, en los que dediqué 12 o 14 años de mi vida a las icastolas, a las juntas rectoras, a la comisión pedagógica, y quizás eso me ha dejado marcado para toda mi vida y es una de mis pasiones. La educación, allí donde yo creo que es lo que debe cambiar el mundo. Yo os voy a hablar del mundo, de lo que está pasando, de lo que yo creo, de lo que llevo en mis tripas, y espero que eso os sirva, espero algo, ya que me vais a dedicar hora y algo de escucharme, espero de escucharme, no de oírme, y de compartir este rato juntos, lo cual os agradezco, para ver si en el futuro os sirve para algo.
Yo sí creo que el mundo está hecho, diríamos, unos zorros. Esto es un desastre de sociedad y algo tenemos que hacer. Algunos estamos todo el día pensando cómo hacerlo y otros no sé si cómo deshacerlo. Pero está claro que algo tenemos que hacer. Yo os voy a dar mis ideas, mis sentimientos y mis tripas, de lo que yo creo. Siempre empiezo a hablar de esto, no he preparado nada para hablar con vosotros y vosotras. Es de lo que me dedico a contar, a sentir, y a aquel que me quiere escuchar o compartir y pelear. Yo respeto a todo el mundo, pero tengo mis ideas muy claras, por eso os va a parecer que lo que yo digo es la verdad. No, es mi verdad, es lo que yo siento, y simplemente respeto todo lo que vosotros penséis. Cuando pongo la campana de Gauss, que vosotros todos sabéis lo que es porque uno de los graves problemas que tenemos en esta sociedad, o que parece que viene desde las dictaduras, de muchas cosas de estas, de la sociedad de las que venimos, queremos poner a las personas en el mismo tablero, queremos poner a las personas en fila, queremos poner a las personas saltando lo mismo, haciendo lo mismo, produciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Entonces, a mí me gusta poner la campana de Gauss, porque esta es la más fácil para que todos lo veáis. Si demos una campana de Gauss de los que estáis aquí y los que estáis aquí presentes, nos saldría una campana de Gauss. Hay personas aquí con unos 50 y tantos de altura y a lo mejor hay alguien con unos 90 y tantos. Pero con unos 90 y tantos hay muy pocos y con unos 50 muy pocos y la mayoría está donde está. Si pensamos cómo somos desde el punto de vista de cómo nos ilusionamos con las cosas, pues saldría una campana de Gauss. Cómo somos de simpáticos, saldría una campana de Gauss. Cómo somos de interactivos, saldría una campana de Gauss. Cómo somos de generosos, una campana de Gauss. Con eso quiere decir que somos todos diferentes y mejor que vosotros y vosotras nadie, porque cuando hablo en otros sitios suelo decir ¿quién tiene dos hijos iguales? Y nadie levanta la mano. Ya les digo, no os molestéis en sacar la mano de donde la tengáis, porque no hay dos hijos iguales. Vosotros sí sabéis lo que es tener 10, 15, 20, 30, 40 chiquillos al lado y ninguno igual. Pero esto en la sociedad no nos han enseñado. Y no sé si lo enseñáis, o lo decís, o lo sentís, de que no hay dos personas iguales en el mundo. Con lo cual estamos rodeados de joyas, estamos rodeados de diamantes únicos. Estamos rodeados de 7.000 y pico millones de personas, todas diferentes, y todos los días diferentes. Todos los días diferentes. Hoy no sois ninguno como ayer, ninguna. Algunos habéis pasado una noche excelente, habréis dormido perfectamente y os sentiréis más o menos como ayer, y depende del fin de semana, pero otros habrán tenido problemas. Además ahora, que si el niño, que si la gripe, que si la fiebre, que si el novio, la novia, la madre, el padre, y uno se levanta en otras circunstancias con problemas internos que a lo mejor nadie te pregunta. Si te has caído por las escaleras y estás escabelado, te dices, joder, ¿qué te ha pasado? Me he caído por las escaleras y voy a coger la baja. Pero si te pasan otro tipo de problemas, no te pregunta nadie. Pero no somos ninguno igual, ni ningún día igual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La diversidad. La riqueza de la diversidad. ¡Qué coñazo de niños! ¡Qué coñazo de hijos! ¡Qué coñazo de sociedad! ¡Qué coñazo de entorno! ¡Qué coñazo de políticos! ¡Qué coñazo de jefes! ¡Qué coñazo! Pero es que es así. Es que es así. Claro, entender esto, bueno, perdón lo de entender, eso nos daría para otro curso. Comprender esto es muy importante. Comprender que somos todos los diferentes y todos diferentes. Y desde esa diversidad y desde esa riqueza es la que yo quiero haceros mirar para adelante. Porque los que hemos llegado a comprender y a lo mejor casi a entender eso, que es bajarlo a las tripas, de sentirlo dentro, hacer de ello tu vida, la vida es mucho más sencilla. Porque la vida es sencilla, porque inteligente es sencillo, pero nos complicamos y nos lo complican. Ahora lo está. En la actualidad lo que está pasando es que nos mueven las multinacionales, el mercado, las tecnologías, que están muy bien las tecnologías, que luego no ponga por ahí, aquí no hay prensa, que ponga, es que Koldo no es muy amigo de las tecnologías. No, no voy a ser amigo de las tecnologías, cuando las tecnologías están al servicio de las personas. Y no que nos vendan la moto, que todo es tecnologías. Y no que nos vendan la moto, que sin tecnología no podemos vivir, y por delante las tecnologías. No, no. Las herramientas, yo que soy de la tierra, yo tengo un invernadero en casa lleno de herramientas de cuando era pequeño casi, azadas y martillos y guadañas. Yo cojo la herramienta que necesito. Pero también, no sé si por suerte o por desgracia, ayer a las 11 de la noche también estaba con el ordenador. Y a la mañana igual estoy con la azada y a la noche con el ordenador. Y al mediodía con la cuchara. Porque también es una herramienta que ya parece que eso de comer con los dedos queda fatal. Aunque, joder, lo que gusta es chuparse los dedos con un trozo de pan untado. Y no lo hacemos en muchos lugares. Lo hacemos en casa. Por eso dices, joder, como en casa no se come en ningún sitio. Entre otras cosas por eso. Entre otras cosas por eso. Entonces,
ya vale de que nos lleven como nos llevan, incluidos los medios de comunicación, a la locura a la que estamos. No tenemos tiempo para nada porque vamos con motos de uno para otro. Nos lo han montado así. Las icastolas por un lado, los supers por otro, las vacaciones por otro, el trabajo por otro, y metidos en esa jodida máquina de 4 ruedas en la que no podemos vivir, y encima el mundo no puede vivir porque entonces se para la economía. Ahí nos metemos, ahí contaminamos, ahí nos matamos, ahí nos pasamos el 15, el 20, el 8, el 10% de nuestra vida también. Esto es donde nos han llevado. Pero yo creo que ya nos hemos dado cuenta todos que esto se ha acabado. Espero que algunos llevamos diciéndolo 10 o 20 años, pero en este momento estamos ya todos de acuerdo que por aquí no vamos a ningún lado. Este no es el camino por el que tenemos que ir. Estamos en un cambio de era y, por favor, hay que verlo. Estamos en un cambio de era que lo vais a sentir. Yo espero que mis nietas, cuando tengan 30 años, que ahora tienen la más 6 y la pequeña 2, lo vean ellos. Pero yo voy a poner todo lo que pueda para que eso sea. Un cambio de era no se hace en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 5. Pero está arrancando la nueva era. Y tenemos que ponernos a empujar por ella. Porque más de lo mismo es lo mismo. Y de eso os quiero hablar porque eso es un desastre. ¿Qué crisis tenemos? ¿Qué dice la prensa, la radio, los políticos, el 98% de las... cuando mencionan la palabra crisis? Ahora hay 2 palabras, crisis e innovación y egunon. A las mañanas, egunon e innovación, egunon, crisis, egunon e innovación, egunon, crisis. Bueno, ninguna de las 2 cosas sabe nadie lo que es. Cuando yo digo nadie, casi nadie, quiero decir, cuando digo nadie, así acabamos antes porque perdemos el tiempo explicando quién es. Pues, nada, la crisis siempre es económica y es una puñetera mentira. Es una consecuencia de las demás crisis. Esa es a la que nos quieren volver a llevar para volvernos a meter en el ajo del consumo. La innovación no sabe nadie lo que es, de eso olvidaros. Porque todo el mundo habla de ello, pero siempre acaban en cómo solucionar los temas, tiene que ser con la innovación, pero no dicen nada detrás. Pero la frase queda bien. En los últimos 12, 14, 18 meses no hay otra cosa. Ya veremos a ver lo que dura. Porque claro, está tan machacado que dentro de 18 meses ya pues puede resultar una carcajada y a ver luego qué inventamos. Pero eso ya está más quemado que la viva hoy. Tenemos un tema de valores, clarísimo, lo dice todo el mundo, pero por encima. Pero no ponemos los medios, porque mientras tanto lo que sigue hablando es de que invertimos en infraestructuras, en otro, para que no nos falte pues, esos ingresos que nos permiten seguir consumiendo, porque si no el crecimiento... Y ahora no nos podemos plantear que sin crecimiento podamos tirar para adelante. No se nos ocurre repartir y compartir lo que tenemos, sino que tiene que ser crecer para poder seguir al ritmo que estamos. Pero podríamos vivir muy bien con mucho menos de lo que tenemos y poder vivir todos, tranquilamente. Y entonces preocuparnos más de cómo nos relacionamos, cómo convivimos, cómo somos de generosos, cómo somos de comunicativos, cómo somos de sinceros, cómo somos de cooperantes. Palabras que hoy en día, pues eso, egoísmo, los jóvenes son esto, los otros son lo otro. Y venga, claro, es que no hay tiempo. No hay tiempo, no me extraña. No hay tiempo. Y luego los valores, claro, ¿qué pasa con los valores? Que ahora se están empezando a inventar universidades de valores. Escuelas de negocios de valores. Con los mismos que estaban, con los mismos de hace un año o 2 años, con los mismos que hace 2 años estaban diciendo, haz un máster para que seas un superjefe, ahora están empezando a criticarse los másters. Claro, porque los másters han sido el camino para hacer estos que se llevan los 10, los 2, los 4, los 8, y el que no se lleva es porque no puede. Porque se los llevan los que están arriba de los bancos. Pero vosotros sabréis que estamos en docenas de organizaciones, de empresas que se llaman, que llamamos organizaciones, porque hay personas que todo el que puede se lleva lo máximo posible. Hay miles de ejecutivos alrededor vuestro, vosotros tendréis alguno en la familia o muy cercano, maridos o mujeres, que son jefes en algunos sitios, que tienen primas especiales por vender, por producir, por cantidad, y lo tienen ellos, los de arriba, los demás no lo tienen. Esto es como lo de los bancos, lo que pasa es que esos son en millones, los otros son en miles de euros. Pero la sociedad nos ha dicho que si puedes, es porque vales, y si estás arriba y te llevas, es porque eres mejor, y para eso hay que estudiar másters. Empieza a ver por ahí voces que esto de los másteres ¿a dónde nos ha llevado? No, pero es que ahora ya esos que han hecho los másteres que de 2, 4, 8, 10 y hasta 14 millones de pelas cuesta el máster, el de 10 en Barcelona, 14 millones de pelas, pues ahora van a hacer en valores. Pero son los mismos profes, son los mismos que estaban. Seguimos. Una sociedad que todavía lo traía, por poner un ejemplo, con lo que se desprecia en Estados Unidos y Inglaterra, quitábamos el hambre en el mundo, con la comida que se desperdicia. Pero de estos ejemplos tienes 1000.
Ahí tenéis a las grandes potencias poniendo ahora el 4 y el 5% del Producto Interior Bruto, que supongo que todos sabéis lo que es, pero si no es lo mismo, poniendo el 4 o el 5% de una masa en la que llevan décadas diciendo que iban a poner el 0,7% y están el que más en el 0,4%. Y de repente ahora, para mantener a la General Motors y a la otra moto, a todas las motos que tienen por ahí arriba en las que están implicados, ponen el 4 y el 5%. Y antes era imposible poner el 0,7%. Esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, 2.000 millones de personas con hambre, 2.000 millones de personas, miles de personas muriendo todos los días, y una sociedad absolutamente abocada por otro camino, queriendo seguir creciendo y queriendo seguir. Esta es una sociedad en la que no puede continuar así. Y nosotros, los que estamos en el 1% de la humanidad, no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Tenemos otra crisis tremenda que no queremos entender y que la tenemos ahí. El agua la desperdiciamos, la materia la desperdiciamos, todo lo desperdiciamos. Pero el mundo está absolutamente desequilibrado y esto va a faltar en algún momento. Va a faltar el agua. Viste lo que ha pasado hace 2 años ya con las materias primas, que de repente hay 2.000 millones que todavía no consumen. Yo he estado muchos años yendo a China. En China hay todavía 700 millones de chinos que todavía viven igual que hace 200, 300, 400 años en la China profunda. El doble de las personas que hay en Europa todavía no han salido de la China profunda. Los mismos cantidades, 2 veces Europa, todavía en India, pues tenéis que ir. Es una terapia fenomenal, un país maravilloso. Y es uno de los países más felices del mundo, mucho más que China, mucho más que Japón y que Estados Unidos. Todavía no han salido a consumir, pero claro, le estamos poniendo a los ojos todo lo que hay por el mundo y van a ir como locos a consumir. Lo de China es una locura del consumo. China va a ser lo de Estados Unidos, pero a lo bestia. Pero a lo bestia. Están con el foco puesto en Estados Unidos y como les quieren superar en todo, también en eso. Con lo cual, no va a haber para todos al ritmo que vamos. Eso está ahí. Tenemos una sociedad en la que el capital, la propiedad, la dirección, es quien manda. Y no es así. Y no es así. Eso ha sido, mientras el mundo lo que tenía era que producir. Las organizaciones se dedicaban a producir. Y nuestros padres, y los vuestros algunos, yo respeto a muchos de vosotros, pues casi podría ser vuestro padre, pero a mí no me ha pasado eso. Más atrás, en los ordenozos, en las empresas grandes, en los patronos, se dedicaban a trabajar, trabajar y trabajar para hacer que sus hijos salieran para adelante, porque ellos sí que venían de la guerra y de una situación en la que había que trabajar y callar. Y callar por aquello de que nuestros hijos estudiaran y que lo han conseguido, que sus hijos estudien, y tendréis vosotros muchos padres y abuelos que las han pasado canutas y callar y callar y callar, por un pisito aquí, por no sé por allá, por un trabajo, por un tal, y tirar para adelante. Eso ha sido así. Hoy no es así. Hoy no es así. Hoy realmente lo que vale de las organizaciones son las personas, y las personas y su conocimiento. Las personas son las que tenemos el conocimiento, las personas somos las que tenemos la experiencia, las personas somos las que somos creativas, las personas. Los sábados y domingos cuando se cierran las fábricas, las icastolas, los colegios, los centros, cualquier cosa, aquello único que puede hacer es que una rata haga un cortocircuito y se queme, nada más. No está en los ordenadores, no está en las bibliotecas, está en las personas. Somos las personas las que tenemos el conocimiento, por eso necesitamos libertad. Libertad de aprendizaje, libertad de expresión, libertad. Y desde ese conocimiento crecer y cambiar las cosas. Pues todavía no. Estamos peleando en cada empresa, la patronal por un lado, la dirección por otro y los trabajadores por otro. Cuando yo tenía 22 años y empecé a trabajar era exactamente igual, ha pasado 40 años. Pero es que 100 años atrás era exactamente igual. Ha pasado siglo, 2 siglos y seguimos igual. Y estamos en la época, en el año de la innovación. Menos mal. Menos mal, porque si no, no sé lo que era. No ha cambiado nada en las organizaciones. Los maquillajes me los dejo fuera. Las palabras me las dejo fuera. El poder sigue estando donde está, y la decisión sigue estando donde está, y los enfrentamientos donde están. Y las frases, mirarla, podéis mirar los titulares, hace 20, 40, 60 años, son los mismos. No ha cambiado. Y no es así. Somos las personas realmente las que ostentamos el poder del conocimiento, el poder de hacer, el poder de crear, el poder de... Y no se puede dejar en manos de unos pocos, porque no necesariamente son los mejores.
Yo lo suelo preguntar a los que están arriba de las pirámides, y me suelen reconocer efectivamente cuando no tenemos por qué ser los mejores. Luego, entonces estamos desperdiciando demasiadas cosas. Eficiencia. Palabra clave que mucha gente no sabe ni lo que es. Una cosa es ser eficaces y otra cosa es ser eficientes. La eficiencia es cuando metemos el concepto euro en este momento, la parte económica. Somos una sociedad despilfarradora. Vosotros lo sabéis, despilfarramos absolutamente en todo. No hay más que ver qué es lo que utilizamos, qué es lo que tiramos, qué es lo que consumimos, cómo vamos en los coches, cómo necesitamos los espacios, cómo todo nos molesta, todo lo tenemos que tener pronto, todo no sé cuál. Despilfarradora. No somos eficientes. Buscamos la eficacia. Oye, que lo tenga pronto, que sea ancha, que tenga muchas vías, que puede llegar antes. No sé luego muy bien para qué. Me marcho ahora en punto, luego igual no sé a dónde voy ni qué es lo que tengo que hacer, igual para aburrirme o para no sé qué, pero tengo que andar deprisa. Por todas partes. No somos eficientes. Y la sociedad, la naturaleza, el mundo, el futuro, no se puede permitir tanta ineficiencia. Estamos despilfarrando a sociedad, estamos despilfarrando a la naturaleza. Estamos atacando a la naturaleza. De verdad, estamos atacando a la naturaleza. No nos podemos permitir ser tan ineficientes. Estamos en una sociedad, la sociedad de consumo, la sociedad, lo que llamamos el primer mundo, somos absolutamente despilfarradores. Pero nos han educado así, si no es que seamos malas personas, si no es que lo hagamos queriendo, es que estamos educados así, nos parece normal. Y no hay que ver cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestros nietos. La madre que me parió. Si yo voy al garaje de mi hija, tiene más plástico que bueno. Y venga cosas, y venga lo otro, y venga no sé cuál, si no, pues oye, que hay que regalar esto, lo otro es el cumple, y venga, y si no sé qué tal, y venga para aquí, y venga para allá, y todo grande, y todo esto, y todo, y estamos continuamente despilfarrando. Fijaros la vuelta que tenemos que hacer para ser más humildes, más normales, casi yo diría. Fijaros la vuelta que tenemos que dar al paso que vamos, a la velocidad que vamos, cómo cambiamos y cómo lo estamos haciendo para que las siguientes generaciones cambien. Y no, la naturaleza, nuestro entorno, no se puede permitir seguir en esa línea. Y por fin, y por mencionarlo, que no diga, joder, parece que a él le sobra, estamos en la crisis económica, lógicamente consecuencia de todo lo anterior. Yo soy de los que efectivamente les va a tocar a 2, 3, 4, 5, 20, 40, 80, 100 millones, mucho más que a otros, pero al final es la espita, es el globo que ha explotado para que nos podamos dar cuenta de otras cosas. Es el globo que ha explotado. Porque nos han metido en una situación por lo financiero en lo económico. Fijaros, yo estoy en muchísimas organizaciones, empresas, muchísimas. O sea, estamos en este momento en 16, 18, he pasado por no sé cuántas, conozco miles de empresarios, aquí todos los ejecutivos de este país, y sé lo que saben de economía. No saben casi nada de economía. Los ingenieros casi nada, por no decir cero, y los demás pues saben llevar unas cuentas, pero conceptos, compartirlos, verlos. No, en las organizaciones, en las empresas de economía no se sabe. Os lo digo yo porque lo pregunto, no porque lo pregunto. ¿Quién sabe de economía en tu organización? Me levanta la mano uno o dos. El económico financiero y no sé cuál. Pero es que de financiero, del aspectos financieros no sabe, pues todavía muchísimo menos. ¿Por qué? Porque llevamos 15 o 20 años sin problemas financieros. ¿Tú qué necesitabas? Esto te lo daban y ya lo pagabas. Necesitabas un poco más, volvías a pedirlo y ya te lo daban. Entonces, financieramente no hemos tenido problemas, pero era cuestión de endeudarse. Todo el mundo se ha endeudado. Entonces tú sabías que había un sitio en el que pedías, que te engañaban, que te robaban, por eso ganaban tantos docenas de miles de millones los bancos, a costa de robarlos todos un poco. Con mucha finura, eso sí, sabiéndolo las instituciones que lo deben saber, por supuesto que sí, como ahora, que te cobran el 11, el 12, el 9, el 10%, o un autónomo, había que meter a la cárcel al que lo hace, pero lo están dejando hacer. Todavía no se han permitido meterles mano a ver cuánto van a cobrar o no cobrar de bonus por el poder que tienen y por las situaciones en las que estamos, pero siguen ganando dinero en situaciones como esta. Ha habido que poner al país, y todo es un endeudamiento como país, para que ellos salgan adelante, y ellos siguen ganando y ganando dinero, y lo siguen diciendo trimestralmente que siguen ganando dinero, y nos siguen robando poco a poco todos los días. Pero cifras espeluznantes. Espeluznantes. Bueno, pues el tema financiero, como lo han llevado ellos, pues han permitido, tú di lo que necesitas, que yo recuerdo hace 30 años, 40 años, para darte 1 millón de pelas, tenías que llevar la firma de toda tu familia en que estarían muertos. Ahora te mandaban cartas para decir, pase usted por la oficina que le damos 12.000 euros al instante. Me los pasaban a mí, que tenía más que eso, con todos los respetos, pero aquí no van, no, pero total por mandar papel que no quede. Vamos a mandar papel a todo el mundo a ver si alguien pica. Bueno, claro que picaban, lógicamente, se pasa por la puerta, que te den 12.000 euros solamente por entrar por una ventanilla, pues hombre, es muy goloso. Sobre todo con todo lo que hemos dicho que hay para consumir. Porque ellos también de eso cobraban.
Y total, vamos a dar esto que el mundo ya seguirá caminando. Bueno, pues todo ese es el mundo financiero en el que nos han metido, que nos ha rebotado en una situación económica de la que no sabemos salir. No sabemos salir porque no teníamos músculo, porque estamos acostumbrados a otras cosas, porque nos cuesta muchísimo ir hacia atrás. Ir hacia atrás. Es que además no estamos educados ir hacia atrás. Los corredores, a los futbolistas les enseñan a ir hacia atrás, como una práctica especial, porque no sabemos ir para atrás. Eso de ir para atrás, coño, vamos aquí a perder. Algo habrá que perder. Los humanos somos creativos. Y vosotros y vosotras tenéis que saber más que nadie y tenéis la creatividad pura en vuestras manos. ¿Qué os voy a enseñar yo? Pero vais a permitir que lo piense, porque es que estoy tan convencido yo, porque lo he visto tantas veces en mi vida, hasta los 12, 14, vosotros sabéis, 15 años, 13 años, esto es pura imaginación, es puro sueño, vosotros lo sabéis. Y desde ahí, en función de lo que hayamos desarrollado como otras cosas, luego, si nos dejan, en libertad seguimos y seguimos desarrollando. Pero no hay que volverse muy loco, es que es algo innato, todas las personas somos creativas. Pero claro, como una campana de Gauss. Porque si esto lo dices en ambientes empresariales, dices, joder, Coldo, ya te diré que hay algunos creativos y algunos, sí, unos más y otros menos, pero como una campana de Gauss, si le llamamos creatividad. Luego todos lo somos y todos tenemos que aprovechar esa creatividad. Porque el otro que no es creativo será muy empático, será muy generoso, será muy... En otras cosas, en la campana de Gauss saldrá en otros lugares. Y por eso lo del trabajo en equipo. Porque somos lo más maravilloso de la humanidad, pero no somos perfectos. Y entonces el trabajo en equipo nos complementa. No, si no hay que inventar mucho. Lo del trabajo en equipo no es una moda, ni no sé cuál. Es precisamente el análisis de cómo somos las personas y nuestras fuerzas y debilidades. 2, 3, 4, es siempre mucho más que la suma 1 más 1 más 1 más 1. ¿Por qué? Porque nos complementamos. El problema es que luego no nos han educado a funcionar en equipo. Luego, eso de ser el primero, lo seguís aplicando. Luego hablamos de las asignaturas y de los exámenes. Hace 30 años yo peleaba porque mis hijas no tuvieran notas. Hace 30 años éramos dos locos peleando porque nuestros hijos no tuvieran notas. No me interesaba a mí saber si era la primera, la segunda o la tercera. Bastante sufrí yo siendo el segundo casi siempre, aunque no sufrí porque era feliz. Pero ya se encargaban las monjas de sacarnos ahí el primero de final de año quién era el primero y el segundo, delante de todos los padres darnos los premios, primeros, segundos, que no interesa. Que primero solo hay uno. O los tiramos al río a los demás o dejamos a cada uno como es, porque será el primero en eso, pero en otras cosas no. En cómo hacer felices a los demás jugando al fútbol, igual no. En cómo animarles cuando están haciendo, igual no es el primero. Y aparte el primero, ¿quién lo decide? ¿Una persona decide que si es 6, 7, 8 o 9? ¿Por qué nos complicamos la vida tanto en clasificar a las personas si sabemos que son todas diferentes? ¿Por qué en un momento les queremos poner sobre un rasero del 1 al 10? Si son todas diferentes. Pero todas son creativas, que es lo que interesa. Y todos somos emprendedores. Y vosotros lo veis, vosotros y vosotras tenéis la gran suerte de ver cómo los niños y las niñas deciden cosas, crecen, deciden, se meten, empujan, quitan, ponen, hacen, crean, cómo durante esos años están permanentemente evolucionando. Parece ser que somos el único animal, entre comillas, que no tiene precisamente su desarrollo definido. Los animales se comportan todos los hijos de los buitres, los hijos de los no sé cuál, los corderitos, ¿no? Tal, de una manera idéntica. O sea, se desarrollan, a no ser que venga el otro depredador y cuando son pequeñitos, al osito se lo lleva, se desarrollan de una manera idéntica. Los humanos no. Cada uno de los humanos hacemos nuestro propio aprendizaje, nuestro propio desarrollo. No es algo que depende en qué circunstancias, dónde estés, cómo te dejen, te desarrollas de una manera u otra, dentro de lo que sean tus genes y todas lo que traes consigo. Con lo cual las personas somos quienes realmente innovamos, cuando nos dejan espacios para hacerlo, las personas. Pero necesitamos tener espacios para hacerlo, oportunidades para hacerlo, que eso hablaremos. Es la creatividad de las personas la que es capaz de hacer eso. Pasamos. Bueno, aquí vais a hablar luego con Tolosa y demás, que es un tema que yo hacía tiempo que estaba interesado en conocer y que ya lo voy a hacer posteriormente, posiblemente. Tiene que ver con lo emocional. Conocernos más nosotros y a los demás. Conocernos. Para conocernos hace falta tranquilidad, tiempo, sentir, compartir.
depende de cada uno de nosotros y de nuestra afectividad. Es así, o sea, ya estamos entrando en lo sublime, no en el correr, en el conocer, algo mucho más personal. Desde aquí tiene que ver con cómo nos relacionamos. Ya esta obsesión mía por la relación, por el nuevo estilo de relaciones, por la pura relación, que creo que es la gran asignatura pendiente de esta sociedad, la relación, la comunicación, es la gran asignatura pendiente de verdad, es donde tiene que venir nuestra nueva manera de interrelacionarnos y de compartir. El aprendizaje anda, por lo decía, desde los máster, a un niño de 12 y 14 años, que vosotros hacéis, todavía no tiene que ver nada con eso, pero desde hacia adelante tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Dónde, qué, tiempo, dinero, prestigio, poder? O sea, hay que estudiar esto porque tiene salida. ¿Cómo que tiene salida? ¿Qué tiene salida en los próximos 10 años? En los próximos 10 años podrá tener salida cualquier cosa. Pero claro, yo con 22 años me están diciendo que es lo que tiene futuro hasta los 32, cuando... Por muchos de los que estáis aquí vais a vivir 100, 105, 110 años. Yo vais a vivir 95 años, posiblemente. Pues entonces, claro, me dan de vida hasta los 32. Y el resto, el 64% de lo que se estudia no tiene nada que ver con el trabajo. Todavía lo conocía, pero este fin de semana lo he vuelto a leer. El 64% de lo que luego uno es en la vida, en cuanto a lo que es su trabajo, no tiene que ver nada con los estudios. Entonces, ¿no será mejor hacer personas para el futuro que tengan que ver con sus próximos 80 años, desde que se acuestan hasta que se levantan, incluida la relación con sus suegras y suegros, que es tan importante? La relación, que la van a tener que tener toda la vida. O sea, ¿por qué tenemos que preparar a las personas para 8 horas de trabajo para conseguir más o menos dinero? Primero, para tener seguro un empleo, y luego, en todo caso, para tener algo más. Si tanto tienes, tanto consumes. Y está claro que a partir de una cifra, el dinero no hace la felicidad. Científicamente demostrado. Y ese puede ser otro cursillo, pero no se trata. Lo estudiáis y lo miráis como lo hemos hecho los demás. No tiene que ver nada con la felicidad, ni con la ilusión de las personas, por mucho que se venda lo contrario y que se crea que comprando, pagando más, la gente se entrega más. Se entrega más 30, 40, 80, 3 meses. No, porque somos mucho más inteligentes y mucho más sensibles que todo eso para que nos engañen con 4 gordas. Pero nos metemos ahí. El estilo de aprendizaje, asignaturas. Asignaturas que vosotros mejor que nadie sabéis que las ha escrito no sé quién, que ha sido educado por no sé quién, que tendrá 80 años, porque a ti te habrá educado un maestro y maestra que ahora tendrá 80, 90 años, como tiene la que me educó a mí, en época de Franco. Y a lo mejor has escrito un libro que es con la asignatura, para niños que tienen 4 o 5 años, que tienen que ser las personas del futuro dentro de 30, de 40. Complejo esto, ¿no?, de la asignatura, ¿no? Habrá que mirar qué pone en la asignatura, porque a ver lo que pone en la asignatura, que se lo vas a explicar tú, se lo vas a enseñar, como se dice, porque sois enseñantes, se lo vas a enseñar tú, para que dentro de 30 años, que joder, ¿cómo serán las cosas? ¿Cómo será esto? Tiene que ser la persona que... Complicado, ¿no? Una responsabilidad del carajo, como para decir, oye, yo enseño. Complicado. Niveles de logro predeterminados, porque supongo que cuando uno pone un 8, el otro entiende que es 8, y el 8 es el mío para todos, porque luego cuando va a la universidad es medicina de 7,5, 8 para arriba. Luego, ojo con lo del 8, porque como no tengáis concepto de 8 todos iguales, pues la tenemos mal, porque claro, a ver si aquí ponen 8 con facilidad y allí no ponen 8 con facilidad. O sea, niveles, hay que pelear por el nivel, hay que hacer lo que sea para sacar. Yo no sé si era porque yo sacaba 5 en los PAUs y siempre que podía copiaba, porque no entendía que aprendía mucho y prefería dedicar el tiempo a otras cosas. A charlar, a compartir con los amigos. No jugaba cartas y eso, pero no me motivaba mucho. No veía yo que allí había demasiado... Me ponían unas filas como estáis aquí, me soltaban un rollo y yo no acababa de entender que aquello me motivaba excesivamente, ¿no? Entonces, no tuve especial interés por los 8, por los 9 y por los 10. No tuve. Dices es que no lo consiguieron. Obligación de medir con exámenes, con lo cual pues te ves ahí metido. Algunas veces yo intenté, ahora que no hay aquí niños, pues hasta algunos que se presentaran por mí cambiando el carnet. Total, como había que sacarlo. A mí eso me parecía pura innovación.
una innovación, porque el riesgo que corría y la otra y el otro y el amigo y convencerle y el éxito juntos y tal y no sé qué demás, pues esto era claro, así luego me he sacado la vida para adelante, o sea, porque claro, si no, siguiendo las reglas determinadas y a ver que haya otro por encima que siempre me ponga la nota, pues así voy fastidiado, porque todo esto que está pendiente de él. Así que luego, claro, vamos a las organizaciones, a las empresas, hay que estar pendiente del jefe, hay que estar pendiente del encargado, hay que estar metidos en la, se puede decir, jodida pirámide. Hay que estar en la pirámide, en el modelo imperante. El modelo imperante es que tú tienes que mirar para arriba si quieres crecer. Y así estamos apañados. Así estamos apañados. Así no vamos a ningún lado. Entonces, ese es un estilo de aprendizaje que no sirve para el futuro. Si desde que tenemos 4, 5, 8, 10 años empezamos a clasificarnos, pues vamos a hacer felices a unos. Lo decía bien Debig, y lo digo yo que llevo 20 años haciéndolo, pues este loco de Soporta, como tú decías, pues a ver qué anda, pero leer a Debig y decía, no clasifiquemos. En la clasificación solamente hay uno que sale beneficiado. Solo hay una persona que sale, los demás salen todos mal. Pero ese tampoco es justo, porque eso depende de quién clasifica, con lo cual encima no es justo. Seguimos. Estamos buscando destrezas y comportamientos. Estilo normativo, objetivo predeterminado, estilo didáctico de tareas y hábitos de forma sistemática. Sabéis que es así. Dentro de las nuevas tendencias, unos más que otros, yo estoy hablando de la educación en general y tengo la suerte de no tener por qué hablar con cada uno en concreto. Esto es lo que hay en general. Cada uno de vosotros y vosotras sabéis dónde estáis y luego ya sé que alguno dirá, joder, pues vete al ministerio y que cambie. Intentando hacer de estas cosas a niveles de gobierno, a veces que me invitan a charlas en departamentos de gobierno, de esto, del otro, de tal, y les digo que tienen que cambiar y cambiar y cambiar, me dicen, es que la Constitución no nos deja. No, por favor, pero tú estas canas a mí de qué me han salido, ¿de ser gilipollas? O sea, para tu departamento de 60, 80, 100, en la 7ª planta de la esquina aquella de no sé cuál, para que tú hagas trabajo en equipo, hagas no sé cuál, resulta que no te deja la Constitución. Nada, jefecillo del carajo, pero tú ¿de qué más? ¿De qué más? O sea, es que, ¿qué vamos a esperar? ¿Que los políticos de la Constitución nos cambien las cosas o empezamos por abajo? El problema que tenemos es que hemos dejado en manos las sociedades, en las últimas décadas, hemos dejado en manos de los directivos, los políticos que votamos cada 4 años, que no tienen tiempo de cambiar nada. Y estamos hablando de educación. ¿Cómo se puede cambiar nada en 4 años? Que si yo sería político no lo haría. Primer año, a ver qué pasa. Segundo y tercero, a ver a quién no sé qué. Y el cuarto, venga, que vienen las votaciones otra vez. En 4 años no se puede hacer nada. O sea, está montado para no hacer nada. Está montado igual que esto para que todo continúe igual. Que es el famoso organigrama. Pero se sigue estudiando en las universidades lo mismo, ¿eh? Cada uno con sus responsabilidades le vas poniendo la cajita departamentos. Te están diciendo, tú en tu departamento, tú a lo tuyo. Y si hay algún conflicto, para eso está el de arriba. Y luego decimos, pues tenemos un proyecto común y vamos a trabajar en equipo, ¿eh? Pero que quede la cajita bien clara. ¿Y cuáles son tus funciones y cuáles son las mías? Esto se sigue estudiando en la universidad, al mismo tiempo se habla de innovación, de trabajo en equipo. Todo esto, todo a la vez. La cuestión es coger el título y a ver cómo voy para ver si gano más. Porque luego, vamos, algo más contradictorio imposible. Imposible. Seguimos con el modelo militar de hace cientos de años, que no estoy hablando de nada que no sepáis. Este modelo proviene del esquema militar, arriba abajo, y lo copió la empresa. Y seguimos así. Y les da pánico cambiar. Y les da pánico cambiar. Lo dice quien está metido ahí. Pánico cambiar. Porque es perder el poder que decíamos antes. ¿Sí? Yo creo que tiene que haber otro estilo. Eso vosotros sabéis. Aportación del alumno. Alguna vez hay que empezar. Sabemos que cómo son. Muy complicados. Los hemos hecho muy complicados. La sociedad, los padres, la vida, el desarrollo. Pero tendremos que darle un cambio a todo esto. No debe tener resultados predeterminados. Es una joya única y hay que esculpirla como tal. Son diamantes individuales que hay que saber cómo se quieren desarrollar. Hay que dejarles soñar, hay que dejarles crear, hay que dejarles permanentemente qué. Esto es complicado, pero es así. Es el momento suyo en el que esa edad, hasta los 13, 14 años, en los que están en pleno desarrollo. Estoy absolutamente en contra del modelo de aula. En las aulas, que yo sepa, en la mayoría, espero que ya en algunas no sea así,
Los niños están en mesas de 2 en 2 o en 3-3 viéndose las espaldas. Yo estudié así, mi hija acabó hace 8 años estudiando así, y supongo en las universidades sé que es así, porque suelo ir a dar charlas. En las Icastolas no sé cómo es, pero están todo el día viendo espaldas. Todo el día viendo nucas. Cuando entran por la puerta, que es única, van uno detrás de otros, ven nucas. Cuando salen por detrás, ven nucas. Y cuando se sientan, ven nucas, y a un señor, una señora, con la mejor intención del mundo, por supuesto, soltando su esto, en general. Hablo en general. No puede ser, no puede ser. Este modelo de tarima, mesas y personas viéndose así, que salen por una puerta y que siempre están estos dos juntos en el mismo sitio, que se relacionan con estos, que salen juntos, que se van a esta esquina a charlar, estos dos con el ordenador no sé dónde, los otros no sé qué. Esta relación no es la relación de futuro. Esta no es la que teníamos antes, en la que salíamos a tropellón, a ver quién cogía primero el frontón, a ver que no sé cuál, a coger todos más o menos por ahí a pelear, a tirar con las canicas, a tirar con no sé cuál. No digo que yo estoy reivindicando aquello, pero esto no es. Con aquello nos hacían esto, pero por lo menos luego convivíamos, pero no teníamos otras cosas. Nos tiraban el bocadillo por la ventana y convivíamos, nos relacionábamos. Ahora no. Ahora no está las calles, no está la sociedad, además te están esperando para ir a no sé dónde, para ir a música, para ir al hipermercado, para ir a pasar el fin de semana, para ir a no sé dónde, y los niños están así como motos. Esto es pasado. Esto es pasado. Y es incluso incierto o corto que los libres tienen que escuchar qué se dice. Es sí pero no. Tienen que escuchar y mirar. Tienen que escuchar y mirar. Y si nos pasamos 23 años sin mirar, ¿cómo coño luego queremos que sean comunicativos y que sepan mirar a los ojos cuando hablan? Uno de los grandes defectos de la juventud, allá vosotros con el déficit que tengáis, es que no saben hablar. Pero es que no saben hablar, que no se atreven a hablar. Pero aunque hablen, no comunican. Ya sé que tenemos una sociedad que dice, ojo con lo que dices, hijo, en boca cerrada no entran moscas, y ya sabemos qué entorno tenemos. Pero os tocará una parte de esto. Que se expresen, que se comuniquen desde las tripas, no que digan como los políticos lo que interesa decir, o como los ejecutivos. ¿Qué es lo que interesa decir en cada momento? Lo que sienten en cada momento. Lo que sienten en cada momento. Y eso desde los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, los 9, los 11, los 12, hasta los 14, 15 años se puede lograr. Que aprendan a respetar, que aprendan a decir lo que sienten, que aprendan a hablar en público, que aprendan a compartir cosas, que aprendan a ver y cómo lo han visto y por qué tú lo ves de una manera y yo de otra. Dedicarle tiempo a eso, porque eso les va a servir para todo en la vida. Para relacionarse 24 horas al día. Luego, no es este el modelo. No es este el modelo. El modelo tendrá que ser algo, no sé si cuesta o no cuesta, pero que le den por el saco a las infraestructuras. Tendrá que ser el modelo en el que tienen que estar. Este es el modelo en el que tienen que estar. Y vosotros tenéis que ser animadores, facilitadores, no sé si tanto enseñantes, facilitadores de experiencias, facilitadores de vivencias, facilitadores de lo que sienten, que se miren, que se crucen. Y mañana estás aquí, pasado te sientas aquí, para que es el equipo, es el grupo, que tengas concepto de relación, que no vayan haciendo amiguitos, que yo lo veo con mi nieta ya que tiene 6 años, que van haciendo amiguitas las 2, las 3, y los cumples con las 2 o las 3, y el fin de semana se meten con las 2 o las 3, y no es eso, pero no les ayuda el modelo actual que tenemos. Entonces tenemos que intentar buscar la relación, porque la palabra es la relación, es la comunicación, pero para eso tienen que tener cosas que compartir, cosas en común, experiencias. Es la experiencia la que da el conocimiento. Tienen que desarrollarse a base de sus experiencias, no a base de vuestras enseñanzas. De verdad, yo creo que no sirven, con todos los respetos, para dentro de 30 años. Enseñarles a soñar, enseñarles a crear, enseñarles a compartir, enseñarles que les va a valer para toda la vida. Y luego hacer lo mínimo que os pida el Ministerio para cubrir el expediente. Rellenar lo que haya que rellenar para que no haya problemas. Dejarles, enseñarles a pelear entre ellos con respeto, a tener proyectos en común. Vosotros sabéis lo que nos cuesta a los que vamos ahora a las empresas hacer ese tipo de cosas, por la cultura que hay. Lo
que cuesta sentar a la gente a la mesa, lo que cuesta que se exprese, lo que cuesta que sea sincero, lo que cuesta que tengan un proyecto en común. Lo que cuesta, y cuesta años, nos tiramos años para intentar hacer un pequeño cambio cultural. Estamos hablando del cambio cultural. No vale ese modelo físico. Para cambiar, nosotros cuando vamos a una organización, una empresa, lo primero que cambiamos es la parte física. Los jefes están arriba y al fondo. Generalmente. En el 90-95%, depende de cómo sea de grande el tinglado, arriba y al fondo. Los de arriba bajan abajo. Los de arriba empieza a sobrar, porque espacios por todas partes, cemento por todas partes, mamparas por todas las partes. Bueno, algunos a forrar con ello. Y venga a atacar a la naturaleza con despilfarro. Nosotros vamos siempre sobre el 30, el 40, el 50, el 60% de los espacios, intentamos estar todos juntos, todos al mismo nivel. Tengo una experiencia, recuerdo en un sitio en Lleida donde decían los de abajo, que ellos estaban, había un primer piso con 20 o 30 personas, pero la mayoría, 80 o 100 de los llamados indirectos estaban abajo, la planta normal, al nivel del suelo, y los talleres, pues también. Y la expresión de ellos era, es que los de abajo. Hasta que yo digo, bueno, pero ¿cómo coño los de abajo si están al mismo nivel? ¿Por qué decís esa expresión? Y me dice, coño, ¿no te has dado cuenta que cuando se hicieron las oficinas hay un salto así del taller a la oficina? Y me dice, joder, es verdad. Y decían los de abajo, porque eso les daba cierta distancia. Por tal que no eran los de abajo, no les daría porque nunca entraban. Yo decía, aquí yo cuando vengo no veo que os crucéis, no entran ni salís. Dejar la puñetera mesa y el puñetero ordenador. Hemos pasado en la historia, tenemos que pasar en la historia del mío al nosotros. No sé cómo funcionáis en este momento, pero en las empresas es mi cliente, es mi gente, es mi ordenador, es mi mesa, es mi departamento, la madre que me parió con el mí. Y yo le digo, pero ¿tanto dinero has puesto para tener tanto? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Tanto mí. ¿No será que es nuestro? ¿Que es de todos? ¿Que tú eres uno más? Pero es que tenemos que empezar a pelear por ahí, ¿verdad? Yo me convierto en un desagradable. Es que mi cliente le digo, coño, ¿qué pasa? ¿Tienes algún negocio paralelo montado o cómo es esto? Porque y yo sabía, tú cobras de aquí, la tarjeta es de aquí, y cuando vas en coche en avión se paga desde aquí. Entonces, ¿cómo es que estás haciendo clientes aparte? Joder, Coldo, que ya me entiendes. No te entiendo, no quiero entenderte, ya vale, ya. Del mí. Con esa sensación del mí, pues intentamos, esto es mi poder, y entonces te encuentras con los imprescindibles. Enfermedad bastante común, también en las empresas, los imprescindibles, los que acumulan conocimientos de clientes, conocimientos técnicos, y ahí te das cuenta, se da cuenta el dueño de que el conocimiento es poder. Joder, es que usted lleva, joder, que conoce a todos los clientes, joder, es que no sé si esto le va a gustar. Ay, ¿por qué? Porque conoce a los clientes, tiene la relación con los clientes, tiene el conocimiento de los clientes, tiene el poder. Fijaros cómo es fácil llegar a quien no lo quiere ver, que el conocimiento es poder. Luego está ese ya con sus años, que sabe todos los trucos de cómo solucionar los problemas técnicos, los desarrollos de tal, o no sé qué de tal, y que los jóvenes están ahí intentando hacer lo que les deja, y entonces es otro pequeño dios allí que suele haber en las pequeñas empresas, que tiene el conocimiento de eso que no lo acaba de compartir, entonces tiene poder, es que él tiene este conocimiento. Es que se va a jubilar y tenemos un problema, es que él está pidiendo tal, es que no le podemos tratar como a los demás. Cosas de este estilo nos pasa en el estilo de relación. Y eso tenemos que cambiar, con jóvenes que entren mucho más explícitos, mucho más generosos, muchos más con ganas de compartir. Sí, que no llegamos y no llegamos. Bueno, motivación personal, equilibrio emocional y grado de bienestar, estilo de aprendizaje, emociones, selección, implicación, autoevaluación, decisiones personales, es por ahí. Complicado, pero es por ahí. Es por ahí. ¿Por qué? Porque cada uno y cada una de esos chiquillos, esos alumnos, pues son joyas. Y es difícil estar puliendo joyas todos los días, pero también es un privilegio. No sé cómo pero es por ahí. Es por ahí. Si no, estamos estropeando las joyas. Bueno, ¿cómo nosotros queremos que tienen que ser las organizaciones? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Proyectos basados en las personas. Proyectos basados en las personas. Claro, esto ya compromete. Allí donde vamos, luego, cualquier te dice, oye, Coldo, ¿esto es un proyecto basado en las personas? Si aquí viene este y dice, proyecto basado en las personas, por encima de todo.
Con foco en el cliente, con tal, pero basado en las personas, no en las tecnologías, no en los procesos, no en los procedimientos. Procesos y procedimientos, anticreatividad. Esto también es para el bolsillo. Anticreatividad. Ya vale de procesos y procedimientos que nos han vendido a la moto los últimos 10 años. Ya vale de facturar por eso. ¿Quiénes han facturado por eso? Vamos a decirles a todos lo que tienen que hacer, para que no piensen. Coño, ¿en qué quedamos? ¿En que las personas somos creativas? ¿En que queremos organizaciones innovativas llenas de procesos y procedimientos? Contradictorio. O una cosa o la otra. O reinventamos todos los días o seguimos el GPS todos los días. Es una decisión que hay que tomar. O uniformidad, repetición y producción, sin más. Cuando haya problemas ya veremos, pero aquí pensamos unos cuantos y los demás ya. Para pensar ya estamos los de arriba. Estos que decían lo que los demás tienen que hacer y punto. Pasado, porque todos estos también son capaces de pensar, de crear, de innovar, de empujar, de soñar, y no les dejan. Luego, no van los tiros por ahí. No van los tiros por ahí. De proyectos basados en las personas. Eliminar jerarquías. Bueno, ya se está diciendo desde Innovas y de todas partes, por suerte ya se empieza, no saben muy bien cómo, queda muy bien dicho, pero no se cambia. Pero no se puede, con el modelo jerárquico actual, tener el proyecto basado en las personas, que por supuesto están basados en la confianza. La jerarquía, el poder y la confianza se llevan fatal. Y yo con el que no tengo confianza no me entrego. Con el que no tengo confianza no sueño. Con el que no tengo confianza no voy a ser generoso, porque no confío en que lo vaya a ser conmigo. Luego hemos llegado a otra palabra clave, que es la confianza. Palabra que anda por ahí, que de vez en cuando se oye, pero que precisamente lo que tenemos es desconfianza. Y cada vez nos están metiendo más desconfianza. Desconfianza con los inmigrantes, desconfianza con los vecinos, desconfianza con los políticos, desconfianza con los empresarios, desconfianza con los sindicatos. Pero si todos esos son personas, ¿para qué les ponemos nombres y apellidos? ¿Para qué le ponemos nombres y apellidos? Son personas. Pero nos van creando este juego de unos contra otros y no acabamos de entendernos. Confianza. Pero no va bien con los modelos si no queremos cambiar nada. Trabajo en equipo, ya hemos hablado. Trabajo en equipo precisamente es enriquecernos, es complementarnos, ¿no? Es inteligente. Cuesta mucho porque no estamos educados, pero es el camino. Claro, para que alguien del equipo que está a disgusto, pues es un problema. Pero bueno, de ese problema haremos una oportunidad. Todo problema es una oportunidad. Hoy eso es un problema, pero eso lo tenemos que atacar. Porque si no, nos dejamos llevar. Como esto es un problema, porque trabajar en equipo no sabemos, pues no lo hacemos y nos echamos mano de la jerarquía. Hay que pelear. Hay que estar y darle, y ir cambiando poco a poco, y ver los frutos del trabajo en equipo. ¿Cómo somos, diríamos, de colaboradores o de integrados o de generosos en trabajo en equipo? Como una campana de Gauss. O sea, unos les encanta y disfrutan con eso como locos, y a otros les cuesta mucho. La campana de Gauss. La campana de Gauss. Complicado, pero da muchos frutos y cambia las cosas. Organizaciones que crecen en conocimiento, ya hemos hablado. Las organizaciones deben de crecer en crecimiento, las personas, y se crece en conocimiento cuando tienen experiencias. Las experiencias son las que dan conocimiento, el equivocarte. Por eso no es una frase hecha, el que hay que cometer errores, no. Vosotros estáis con niños y veis cómo cometen errores, cómo se desarrollan. A base de cometer errores, a base de caerse, a base de tropezarse, a base de hacer muchas cosas mal, van aprendiendo. Pero si eso tiene que ser toda nuestra vida. Toda nuestra vida tenemos que estar, nos tiene que dejar espacios para. No, o sea, ya nos han enseñado hasta aquí, ya hemos hecho la carrera hasta aquí, y a partir de aquí ahora tú te pones aquí y haces esta tarea. Y hay personas que están 15, 20, 30 años en las empresas haciendo la misma tarea. Su conocimiento es el mismo que cuando llegaron. 30 años haciendo lo mismo no son 30 años de experiencia, son 30 años de trabajo igual, de experiencia 6 meses. El conocimiento 6 meses. Hay personas, ahora que estamos con mucho paro, que se encuentran con 30 y 40 años, entre 30 y 40 años, que no tienen ninguna experiencia. Solo completar el ejemplo de Mercedes en Vitoria o el que sea, sobre todo por llevarlo al extremo. Gente que está en una cadena que hace 4 movimientos, cada minuto y medio, 2 minutos o 3 minutos, y así está años y años. Se queda sin trabajo, le preguntan, ¿tú qué sabes hacer? Tiene que contestar nada. No sé hacer nada. Porque llevo 15 años, 10 años, 8 años haciendo movimientos repetitivos cada 3-4 minutos que me pasa un vehículo o una cosa mecánica en una cadena por delante. Llevado al extremo. Es eso.
Pero eso pasa en otros muchos talleres y lugares donde las personas con sus procesos y procedimientos tienen que hacer tareas. Lo que hay que hacer es producir a corto. No vamos por ahí. Así no crecemos en conocimiento. Y luego todo lo que hacemos tiene que tener futuro. O sea, las organizaciones estamos así, estamos con el día a día, estamos con lo urgente. Las encuestas dicen que lo más grave que hay en las organizaciones son las urgencias y los jefes. Las encuestas lo dicen. Las urgencias y los jefes son las mayores lacras de las organizaciones. Entonces está todo el día checando la chalupa sin saber qué es lo que pasa alrededor. Con lo cual, claro, la sensación de riñón, la sensación de que esto es todo físico, la sensación de que hacemos siempre lo mismo. ¿Cómo motivas a alguien? ¿Cómo le puedes ilusionar a alguien que venga a las 8 de la mañana con ganas a achicar la chalupa? Y al día siguiente a achicar la chalupa. Y el mes siguiente a achicar la chalupa. Luego es que la gente no se implica, es que la gente no tiene ilusión. ¿Cómo coño vas a tener ilusión con un balde en la mano achicando la chalupa todos los días? Es imposible. Es imposible. No tiene experiencias nuevas, no tiene espacios, no tiene dimensiones, no tiene futuro, no participa, no colabora, no siente que ese futuro es suyo, no pone su grano de arena, no le deja sembrar. Como no tengo tiempo, no os pongo a la huerta, si no os pondría a mi huerta. Hay que sembrar para recoger, solamente hay que sembrar. A vosotros y vosotras os toca sembrar, estáis en plena siembra. Tenéis una mala suerte, quizás, que no veis la cosecha, la veis luego en la sociedad. Porque también tenéis la suerte de verla después, porque claro, al final convivís en el pueblo y veis esa siembra, como luego efectivamente con 20, 24, 30 y 40 años. ¿No, vale? Nos vamos viendo después. Luego también lo veis, pero precisamente sois pura siembra. Y algunos que creemos en la tierra por encima de todo y en la naturaleza, sabemos lo que es sembrar. Tú siembra, que siempre recogerás. Tú siembra, que siempre recogerás. Tú sé generoso, que tendrás generosidad. Sembrar, sembrar, sembrar. Y entonces cosechas. ¿Cuál es la semilla que tenemos? La que tienes tú. ¿Cuál es la semilla que tenemos? Me pregunta. La que tenéis. No esperes que te venga alguien a dar la semilla, porque entonces no sembramos. No esperes que alguien vaya repartiendo sacos de semilla adecuada, porque entonces será su semilla y posiblemente no te gustará a ti, le sacaremos pegas a esa semilla. Es la suma de quien quiere hacer algo diferente y quien ve de una manera diferente. No hay milagros, no vienen de arriba, nunca han venido de arriba las soluciones, nunca han venido de arriba en la historia las soluciones. Los cambios no han venido nunca de arriba, de quien tiene el poder, jamás en la historia. Han sido cambios traumáticos, pero los cambios positivos nunca han venido de arriba. Ahora estamos en un momento de incertidumbre. El miedo es malo, pero la incertidumbre es buena. Porque lo otro es la comodidad. Desde la comodidad que llevamos los últimos 15 años, puro crecimiento, puro pide que tienes, no hay nada que hacer. No somos capaces de crear y no estamos demasiado cómodos. La comodidad no es buena. El miedo tampoco. Una cierta incertidumbre que nos permita crear, que nos permita mirar para el futuro, que nos permita sentirnos dueños de lo que estamos construyendo. Si nos lo dan todo hecho, no hay nada que hacer. Nos llevan y nos han llevado. Nos han llevado. Tenemos que construir lo que nosotros queramos. Y para eso necesitamos un estilo de relación diferente entre nosotros. Tenemos que empezar por relacionarnos los que estamos allí donde estemos. En este caso será desde cada icastola, desde cada centro, desde cada nivel y desde cada aula. Lo que tú puedas ir haciendo y sumando. Es una suma, es una siembra. Me pasa. Compromiso, responsabilidad y sensibilidad por los seres humanos. Capacidad de emprender es una habilidad práctica, comprende conocimientos elementales para crear, ejecutar, competir, pero es mucho más que eso. Es una disposición activa, ética, que nos abre una sensibilidad que empatiza con los otros seres humanos. Es una sensibilidad que empatiza. No se trata de que yo cree para mí, se trata de que yo cree para ser más. Se trata de que yo cree compartiendo, que empatice con los demás y con los seres humanos. Yo creo que hasta la política está desfasada. Ya veis lo que está pasando en política, derecha e izquierda. Ayer han ganado los socialistas en Grecia, cosa rara, porque están ganando en todas partes los de la derecha. Pero es que ya no se distingue entre derecha e izquierda ya, y lo sabéis, no me voy a meter en políticas. Si hay que meterse, nos metemos lo que haga falta, que pasa estamos aquí, qué coño. Pero es que no es eso. Es que ya no se distingue, ya están todos perdidos y cada uno a su bola. Ya es lo mismo, derecha e izquierda en cualquier país de Europa, porque no tiene nada que ver. Será en cada vez puntual, se unen o no se unen, pero eso ya no va por ahí. Ya no va por derechas o izquierdas. Va por humanidad o no humanidad. Va por un futuro diferente o no un futuro diferente. Va por un futuro de personas o no. Va por una naturaleza, por una tierra diferente a la que vamos caminando o no. Nos da igual con la derecha o con la izquierda, porque eso ya se ha perdido.
Ya no es esa la guerra, yo creo. Yo creo que ya no es esa la guerra. Y por eso cada vez tiene eso menos interés también. El entrenamiento se enfoca a crear espacios sociales prácticos de aprendizaje con compromisos reales que desafíen y creen tensión de la experiencia. Espacios. Vosotros tenéis la oportunidad de crear esos espacios reales en los que se pueda tener esa experiencia, tensión, ilusión, proyectos compartidos, algo que ilusione, algo que una, algo que te haga mirar para adelante, algo que te meta en el éxito compartido. Compartir algo para tener éxito compartido. A todas las personas nos gusta el éxito, no al número 1 y al 2, el 3, nada. Compartir éxitos, tener proyectos en común. Aprender en torno de equipos donde se sienta la ayuda complementaria de los demás, donde notas que con otro efectivamente es más que 1 más 1, que veas lo exponencial. Ampliar las visiones e introducirlos en realidades con sus oportunidades y amenazas. Introducirlos en realidades, vivir la realidad, desde la realidad. Menos libros, menos no sé qué, menos tal, vivir la realidad. Salir, entrar, compartir, ver la realidad de la sociedad, ver la realidad del entorno y vivirla, discutirla, compartirla, crearla, cambiarla. ¿Qué haríamos? ¿Qué esto? O sea, darle ahí fuego, desde la realidad, no desde la ficción. Sentir es más que saber. Sentir es más que saber. Que siente algo, podrá. Que cree en algo, podrá. Estos saberes se enseñan y se aprenden como prácticas de transformación de las personas en comunidad. Cada vez tenemos menos concepto de comunidad, pero de una manera alarmante, en décadas de una manera alarmante. Y aquí los estamos que tenemos, que no se trata de mirar para atrás y decir, estos que tienen años, que no es eso. Estamos perdiendo el concepto de comunidad, pero alarmante en unas pocas décadas, alarmantemente en unas pocas décadas. No es contenidos, no es toca esto, hasta la página no sé cuál, estos no sé qué, estos como le llamáis, tenemos que dar créditos, como le llamáis ahora, lo llamabais, no sé si se llama así, contenidos, o sea, como paquetes, como que no es eso, yo creo que no va por ahí los temas, sino como cultivo de sensibilidades, predisposiciones emocionales que afectan la forma básica en que las personas entienden las cosas, las situaciones y a sí mismos, cómo lo entienden y cada uno a sí mismo, cada uno. Cada persona, cada alumno, cada alumna. Estilos nuevos en los cuales lo educacional aparece a todo nivel y cuyas bases reúnen elementos de la filosofía, las ciencias y la historia. Las ciencias, la filosofía y la historia. Tenéis ahí mogollón de cosas para poder compartir. De la ciencia, historia, conocer su cuerpo, conocer de lo que comemos. Es tan importante, eso que dices, somos lo que comemos. Pues saber qué comemos, porque los niños no saben comer. Pero es que crecemos y no sabemos muy bien lo de la proteína y lo del otro, y para qué sirve y para qué no sirve, y el hígado donde lo tengo, y el no sé qué donde no sé cuál, y demás. Ya sé que se les da algo del pero no mucho, porque con 16, 18, 20, 40 años preguntas a cualquiera y no domina. Vas al médico y estamos vendidos, pero no sabemos nada de nada. Las ciencias, conocer bien de dónde venimos, dónde vamos, quiénes somos. O sea, hay tantas cosas básicas sobre las que montar la personalidad y el desarrollo de los niños que es tremendo. Un estilo, una manera de ser que ayuda a las personas a superar los diversos contextos a lo largo de su vida. No el trabajo. No el trabajo. O sea, cuando se mata a alguien que no sé cuál, se ha matado a un obrero. Como sea un doctor en ciencias o un no sé qué, dirán que el ingeniero tal sea no sé qué en la obra. O sea, ¿qué coño sea ingeniero, sea el otro que importa en la vida lo que ha estudiado? O sea, que 5 años de estudios ya es lo que es para toda la vida. Yo me encuentro con cantidad de personas de mi edad que me dicen, no, para contar cualquier historia de su hijo, me dicen, no, mi hijo que estudió ingeniero, que es ingeniero, mi hijo que es... Vale, yo lo entiendo porque esos eran esos que han tenido que currar tanto para que su hijo haga una carrera. Pero si no venía a cuento lo que iba a explicar, para si es ingeniero, es bajo, es alto, está casado, tiene 3 hijos. Entonces no, te dice, mi hijo que es ingeniero, no sé qué, tal, me ha dicho, estuve el otro día, ya me ha dicho que te conoce, pero por delante, mi hijo que es ingeniero. Y digo, esto así, O sea, eso es todo. O sea, con eso ya hemos culminado, ya hemos llegado, ya hemos cumplido. Eso, de ahí tenemos que salir. ¿Está claro? Un poco de caos. Ya sé que todos no estáis preparados para esto del caos, porque tampoco se han educado. Claro, solo nos faltaba aclararme. Bastante caos tenemos
Que dirías tú, pues a mí me parece que tenéis nada con que fijaros. Este es el caos creativo, tiene que haber caos, tiene que haber descontrol, tiene que haber dejar espacios. Y eso, pues no estamos educados a dar espacios. Por eso, como no nos han educado, lo tenemos difícil. Si no nos han dado a nosotros, pues como para darlo a nosotros, ¿no? Pero estamos un poco por ahí. ¿Cómo somos capaces de convivir con ese caos? Caos creativo, caos de futuro, caos en el que sabemos por qué es así, porque lo creamos, porque lo sentimos, porque lo dejamos, porque fluye, porque es nuestra manera de relacionarnos, con respeto, con educación, pero sin esa famosa palabra control, que tanta vaina hace. Bueno, pues de eso os quería hablar. Esto no tiene que ver nada con lo que tenéis entre manos, que es el qué, pero quizás os quería poner alguna duda en el cómo. El qué, sabréis vosotros a qué habéis venido, pero si con esto os ayuda un poquitín a el cómo hacerlo, pues habré empleado bien el tiempo. De todas maneras, soy muy feliz haciéndolo y ha sido un placer estar con vosotros y vosotras este ratito. Si no sé si queda tiempo para que tengamos alguna preguntita, y si no, desearos lo mejor para que no se me olvide. Seguro que os lo merecéis. ¿Qué tiempo queráis? Galderaren bat baldin badago. Creo que nos hemos pasado de tiempo, pero... ¿hay título? Muy bien. Ya, colgó. A ver, esa no es veraz. Vale. Chuche colgado. Bueno, euskera lehenengo. Ni harritu egin nauzu, lehenik zerbaiten ezagutu egiten nuen, baina galdera bat. Hau guztia holan izanik, zuk enpresa bat egin duzu, Irizar. Eta autobusak doaz, eta biderkatu egiten dira, eta biderkatze hori produzioa da, eta etekina da, eta dirua da, eta kapitala da. Nola digeritzen da hori dena honekin batera? Habéis escuchado, ¿no? ¿Vosotros y vosotras habéis tenido la sensación de que yo estoy hablando de producción? ¿Vosotros y vosotras habéis tenido la impresión de que yo estoy hablando de dinero? ¿Vosotros y vosotras estáis pensando de que estoy hablando de una empresa o de relaciones? De relaciones. De puras relaciones. Lo que ocurre es que los que estamos en el mundo empresarial, que hemos estado en el mundo de la educación, en el mundo de la familia, en el mundo del pueblo y en el mundo de muchas cosas, que es el mundo de la experiencia, creemos que solamente vale, otra vez, el mundo del título y de la empresa en la que has estado. Pero es que yo tengo 24 años de vida por 62 años. 24 años de horas de vida por 62 años, que son muchos. Y es eso lo que llevo aquí dentro. Desde que tengo 7 años, sé lo que no me gustaba en la escuela de Franco, en la que estaba en mi pueblo. Y desde ahí voy creando lo que siento y lo que pienso. Y si me toca, y decidí meterme en el mundo empresarial y en el mundo de las cooperativas, pensando que era donde podía desarrollar eso. Y luego me di cuenta que no era necesariamente en el mundo de las cooperativas. No. Porque estar en una cooperativa no necesariamente es que uno es cooperante, sino que simplemente ha caído en una cooperativa, en la que algunos, con muchísimo cariño y mucha ilusión hace 30, 40 años, 20 o 100, los que hemos tenido la suerte de estar en algunas de 100, pues iniciaron entre 4 o 6 algo que era cooperativismo. Y que entre 4 con mucho esfuerzo lo hicieron. Luego vinieron llegando otros que era cuando había un puesto de trabajo entraba. Y yo me he dado cuenta que para ser cooperante, para ser solidario, no tiene que ver nada con las cooperativas. Y por eso hace 4 o 5 años dejé la cooperativa, en la que casi se voy a decir que tenía de todo, y empecé de cero a meterme en otros lugares que no eran las cooperativas. Porque si no, todo el mundo me decía, cuando daba 30, 40, 50 charlas al año por ahí, que llevo 14 años haciéndolo, pues me decía, es que tú, Koldo,
si era en Santander, Burgos, Madrid, Barcelona, Lleida, decía, es que los vascos sois diferentes, lo cual, claro, que te digan eso en Santander, Burgos y por ahí, pues hombre, cabe duda que dices, ya solo por este merece la pena venir, sabiendo lo que pasa, ¿no? Y decía, yo creo que estás equivocado, porque si quieres, a uno le dije, yo cojo tu empresa, la que tienes ahí, y te la doy vuelta en 6 meses, aunque estés en Santander, en Burgos o donde sea. Cuando era aquí me decían que es que hacía autobuses, un poco lo que tú me dices, ¿sabes? Que haciendo autobuses es fácil. Debe ser diferente hacer autobuses que hacer perfiles de no sé cuál, o hacer electrodomésticos, o hacer hierros, o hacer lo que sea. Parece que la diferente era por los autobuses. Bueno, pero también, cuando estaba aquí, que la mayoría eran SA, los que venían a las charlas o SLs, me decía, es que las cooperativas es diferente. Entonces cada uno se ponía su leyenda urbana o aquello que creía que para él era diferente. Y entonces, con toda esa historia, y además que no me gusta estar más de 7, 14 años en el mismo sitio, de 7 en 7, pues lo dejé y empecé de cero. Y en este momento pues llevamos 14 o 15 organizaciones, de las cuales 4 o 5 son cooperativas, 6 o 7 son SAs, 2 o 3 son SLs, unos ganan, otros pierden, unos hacen motores, otros hacen arquitectura, otros son de ingeniería, otros hacen ventanas, otros hacen pues, máquina herramienta, de todo. Y ya se empiezan a dar cuenta que eso del sector no tiene nada que ver. Y esa frase famosa que he oído tantas miles de veces, cuando es que esto es diferente, pues bueno, hace falta un tiempo para que se den cuenta que no es diferente. Porque yo no hablo de cosas, no hablo de productos, hablo de personas y de relaciones. Y me da igual, me da igual. Y cuando vamos a un sitio nunca pregunto ni cómo van, ni qué hacen, ni qué tienen, ni si ganan o pierden. Me dice, Koldo, ¿les echas una mano? Sí. Me da igual lo que hago. Y dice, si hay más de 2 personas, sí te echo una mano. Entonces, no tiene nada que ver. Yo hablo de relaciones. Luego, si tenemos que hacer productos, hacemos productos. Si tenemos que hacer servicios, hacemos servicios. Si tenemos que hacer lo que sea, lo hacemos. Porque personas unidas logran éxito siempre. Lo que se trata de intentar ponerles en común. Nada más que ponerles en común. Porque de lo que tienen entre manos ellos saben. Y vosotros y vosotras sabéis lo que tenéis entre manos. Pero no lo hacéis en común. Luego de entrada tenéis que empezar a hacerlo en común, poneros de acuerdo, dialogar mucho, tener las mismas ilusiones, tener los retos parecidos que os lleva a, también entre vosotros a hablar, discutir, pelear, veros y no cada uno a su. Antes he oído 2 frases ahí, de 2 personas diferentes, en aquel choque había ahí. Uno, los nuevos jóvenes que entran van a cambiarlo todo, vienen con otra esto, pero también he oído otra frase, dice, los nuevos jóvenes que entran vienen a su horario, a su bola, a lo suyo, a venir y a marchar. ¿Cómo es eso? Pues habrá de todo, como la campana de Gauss. Habrá unos que vienen con ideas absolutamente revolucionarias nuevas y les dejan, igual se cansan, y habrá otros que vendrán, y, oye, aquí tengo un puesto de trabajo, que ahora esto, que bastante es, y con mis horas tengo bastante. Alguien tiene que liderar y tirar, unir todo eso y hacer que eso sea un proyecto común entre personas. Me da igual. Estoy seguro que en un centro de los que estáis aquí, yo triunfaría con vosotros y vosotras. Estoy absolutamente convencido. ¿Qué quiere decir? Que triunfaríais. Porque yo siempre que voy a un sitio les digo, una cosa está clara, si esto sale bien, es éxito vuestro. Pero si fracasa también, Porque, y de soporta, Digo, porque yo sé hacerlo. Yo sé hacerlo, yo sé lo que quiero. Pero vosotros y vosotras tenéis que poner de vuestro lado. Luego, si triunfa, que hasta ahora siempre ha sido así, es vuestro éxito. Pero si fracasa, también. ¿Por qué? Porque los actores son ellos. Son ellos los actores. Lo que se trata es de que las personas sean los actores y no alguien que maneja como títeres. Y las organizaciones actuales son títeres manejados desde, en general. Entonces tenemos que pasar a ser, en vez de títeres, actores. Todos, cada uno con su pequeño papel en la obra, pero original, suyo, espontáneo, lo que sale, que cuando el aplauso es de todos los que han participado. Está claro que a uno le puede tocar más que a otro, pero en el tiempo los roles cambian. Hoy te toca a ti hacer este personaje y mañana igual me toca a mí, porque la vida continúa, sobre todo cuando no es un esquema fijado, cuando no es un organigrama fijo, cuando no está todo organizado, controlado y definido, sino que es vivo. Si es vivo, efectivamente iremos cambiando los roles, iremos cambiando nuestra parte en la obra. Seremos actores diferentes a medida que vamos evolucionando y nos vamos entendiendo y comprendiendo.
Es por ahí. Complejo, apasionante. Estamos hablando de cambiar la cultura. Estamos hablando de cambiar el mundo. Estamos en la nueva era. Y hay que poner el grano que nos toca, a cada uno. Pero lo que vamos a hacer es esperar que otros lo hagan o decir, aquí no hay quien haga nada o esto no hay quien lo cambie. Que también es una postura. Campana de Gauss que diga, esto adelante y esto no hay quien lo cambie. Pues sale una campana de Gauss, unos que dicen, por supuesto que lo vamos a cambiar y tenemos que hacer lo que haga falta, y otros que dicen, joder, ahora me falta a mí este rollo con bastante tengo yo con lo mío. Es la campana de Gauss. La pregunta es que entonces los que se ponen del lado de tirar para adelante no lo deciden hacer. Si sería fácil, estaría hecho. Si sería fácil, lo haría cualquiera. Los humanos necesitamos retos. Necesitamos acercarnos a lo imposible para que nos sintamos motivados. Lo otro nos aburre. Una de las faltas de libertad, que habla el otro día en los cursos de verano, hablaba de la falta de libertad de las organizaciones. Pues una de las faltas de libertad que existe en el mundo es la rutina. A mí me parece una falta de libertad. La rutina en la que nos meten es una manera de perder tu libertad. Por hablar, podría hablar muchas cosas más. Entonces, se trata de romper con todo eso. No tiene que ver nada ni con los autobuses, ni con lo material, ni con lo económico. Eso es una consecuencia. Es lo de menos. No sé si te he contestado, pero creo que es así. Por lo menos como yo lo siento. No. Bai, egunon. Bueno, ni geratu naiz pare bat esaldekin, pizkatxo bat, zalantzarekin. Aipatu duzu prozesuak eta prozedimentuak dirala antikreatiboak. Antikreatibidade hori sustatzen da bela. Eta egunero komeni dela gauzak reinventatzia, berriz asmatzia. Nire galdera da, ez dakit, alde batetik iruditzen zaineko romantikoa. Eta, eskolan maiz ibiltzen gara hori, erabakitzen, zenbateraino jardun behar dugun, reinventatzen edo zenbateraino sustatu behar ditugun ezagutza prebioak, ez da? Nire galdera da, ia ze balore ematen diozun ezagutza prebioe. Eta ez ote dan nolabait, denbora galtzea, ez dut esango, baina bai, jarrutea beti Mediterranoa deskubrituta dagonean, eta hortan denbora galtzen edo, ia jarruteari, zer deritzozun horri. Ez dakit ondo esplikatu nahi zen. Creo que a ver si te he entendido. Tú me preguntas, me dices que lo que he dicho sobre procesos y procedimientos, que por ahí no... ¿Dónde estás? Que te parece un poco sueño eso, ¿no? Y a ver, luego me dices a ver cómo... a los conocimientos previos. Pues precisamente todos. Los conocimientos previos que tengamos, los que estemos, los tenemos consecuencia de la experiencia. Una persona con 20 años de experiencia, yo tengo mucho más conocimiento que cualquier muchacho o muchacha de 25 años. Porque es que además no he dejado el culo quieto 2 días en el mismo sitio. Con lo cual, no soy precisamente el caso del que ha estado 40 años haciendo lo mismo. Y me pongo por delante porque es así. Porque soy así y porque tengo la suerte de tener 1000 oportunidades, por lo cual creo que tengo mucho conocimiento de muchas cosas, simplemente porque he tenido la suerte, o me la he buscado, de tener muchas experiencias. Luego tú dices, ese conocimiento lo tenemos. Tú dices, ¿qué pasa con el conocimiento? Básico, si estamos hablando de organizaciones basadas en el conocimiento, y el conocimiento es para. Luego desde ahí seguimos haciendo. Y precisamente el no tener procesos y procedimientos es para que pueda seguir habiendo nuevas experiencias para los que vienen o están. Porque si los que tienen un conocimiento X definen los procesos y procedimientos, los demás ya están siguiendo los procesos y procedimientos de quien tiene el conocimiento X que los ha definido. O sea, ya vale de FQMs y ya vale de meternos por el camino de lo estándar. Cuando no os olvidéis por dónde he empezado, que no es baladí, que no he empezado por eso porque se me antoja la campana de Gauss. Somos absolutamente todos diferentes. Luego, todo lo que sea decirnos
pan y cebolla para todos nos va fatal. Nos va fatal. Por eso, entre todos, hay que crear ese recorrido que queremos hacer, ese andar. Yo soy partidario, en vez de definirlo por unos pocos en las organizaciones, que toca a unos, con unos X conocimientos, diseñar y definir los procesos y procedimientos a seguir, que eso se haga a base de compartirlo y dialogarlo, porque es algo vivo. Si tú defines hoy algo, estás diciendo que el año que viene y el siguiente es lo mismo. Luego estás diciendo, no creéis nada, ya está definido. Venga, ahora decidimos el cómo, lo decidimos y ya está, a repetirlo. Que no, que nos aburrimos. Entonces entramos en la apatía, entramos en la repetitividad y entramos en que entonces, pues bueno, pues ya está, no sé qué se ha dicho, me vengo más la hora. Es algo vivo. Los humanos estamos permanentemente vivos. Entonces, es más, ¿a dónde queremos ir? Y lo vamos a ir creando. Tenemos que dedicar el tiempo a compartir qué queremos, a dónde vamos, qué nos une. Y eso permanentemente, y luego el camino lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tú puedes decir que vamos a Gorbea, pero no me digas qué tengo que hacer en cada paso, dónde tengo que parar, qué va a pasar por el camino y a qué hora en punto paso por cada sitio y a qué hora exacto llego. Porque es imposible, además. Porque no sabemos lo que va a ocurrir en el camino. Con lo cual lo que estamos es, en vez de pensando, en vez de creando, en vez de salvando obstáculos, en vez de decidiendo cómo hacemos esto o lo otro, lo que estamos es continuamente leyendo lo que hay que hacer y agobiados por lo que pone que hay que hacer, exagerando, ¿no? Porque hay que seguir un mapa. Vas a hacer una carrera concreta en la que te dan puntos y pasas a esos. Eso será un concurso. El que pase a los 11 minutos, como dice el programa, 10 puntos. El que llegue a no sé qué tal, el que coma el bocadillo no sé qué tal. Vale, pues será un concurso, pues eso, de tiempos y de seguir algo concreto. Vale, acabado el concurso del día, comemos juntos y pasamos el día. Y he ganado yo. Pero en el día a día no podemos estar siguiendo procesos y procedimientos definidos por unos pocos. Porque eso es ningunear la creatividad de los demás. Lo digo así de claro, es ningunear la creatividad de los demás. Podemos tener ideas generales, líneas generales, y esa lo mejor es compartirlas. Tenemos que dedicarle mucho tiempo a estar juntos, muchas horas de salas llenas de gente discutiendo cosas. Yo llego a lugares en los que no hay salas de reuniones, no hay salas de reuniones, no hay sillas, no hay mesas redondas. Organizaciones que llevan décadas conviviendo sin una mesa de reuniones de 15, 20, 30, 40 personas. Lugares en los que en 40 años, 30 años, nunca se han juntado esas 40, 50, 60, 80 personas juntas, nunca en su historia. Nunca en su historia, 40, 50, 30 personas. A esto le llamo yo crear eso. No unos pocos que definen lo que los demás tenemos que hacer. Por eso no es un sueño. Es lo que nos han vendido. Es lo que nos han dicho que era bueno. Es lo que nos daban premios. Es lo que nos pagaban un plus. Es lo que nos decía que éramos los mejores. No estoy de acuerdo. Igual sí, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que somos mucho más que todo eso. Entonces, que no nos pongan en situaciones planas, en situaciones de que unos pocos piensen por los demás y los demás repetimos. No. ¿Quién está de acuerdo? Mira, con esta botella. No se la lleva. A ber, barkatu. Ez dut galderarik egingo, bakarrik apunte bat egingo dut. Gaztelaniaz esango dut, gaztelaniaz egiten dugulako, ¿vale? Creo que has comentado que basta ya de FQMs y demás. Estoy aquí. ¿Dónde está Misca? Basta ya de FQMs y demás, porque de procesos, procedimientos y eso. No estoy en absoluto de acuerdo. Joder, qué alegría me das. Porque Qué alegría. precisamente se trata de mejora continua. Entonces estás continuamente revisando y mejorando aquello que estás haciendo. Por lo tanto, no es algo que ha hecho alguien antes que tú, sino que lo estás viviendo, reviviendo continuamente. Entonces es una mejora continua que precisamente yo creo que es lo que debemos hacer si queremos cambiar este mundo. Porque si no, no hay forma de cambiar nada. Revisas continuamente lo que estás haciendo y te planteas cómo mejorarlo. Siempre en trabajo en equipo. Siempre con los demás. Perfecto, si es así, lo revisáis, lo hacéis entre todos, lo habéis hecho entre todos, participáis todos y hacéis la mejora continua, pues me parece muy bien. Yo hace 25 años decía que no quería la mejora continua.
creo tanto en los humanos, creo tanto en las capacidades que tenemos que la mejora continua es muy aburrida. Pero es mi opinión. Si tú estás convencido, estáis todos convencidos, y lo estáis haciendo bien, y participa todo el mundo, padres, niños, profesores, todo el mundo, y vais como un equipo, como tú has dicho, y sois felices, tenéis sensación de éxito, adelante, no cambiéis nada. Sigues haciendo así con la cabeza, que decir que todos los niños, todos los alumnos, todos los padres y todos los profesores están encantados con eso. Pues no lo cambiéis, estáis encantados, no cambiéis nada, sobre todo si estáis todos. Yo, sin embargo, no creo en la mejora continua. Porque creo que los humanos podemos hacer algo más que mejora continua. Podemos hacer saltos espectaculares. Y necesitamos hacer saltos espectaculares. Si no mejoramos cada uno pero está muy bien. continuamente, no podemos cambiar nada. Está muy bien. Es que la mejora empieza por uno mismo. Sí, sí, por eso. No. En este caso no es cada uno, lo que tenéis es del centro. No es cada uno. No, cada uno tiene su FQM. Lo que hacéis ahí es desde cada uno, pero lo que tenéis, Claro, pero los índices que lleváis son del trabajar centro. con cada persona, alumnos, padres, profesores, y cada uno se auto-evalúa. Que no voy a discutir contigo. Yo no creo en esas cosas, porque creo que se puede ir mucho más deprisa, pero si vosotros lo hacéis así y estáis felices, yo te lo respeto perfectamente. A ver, nik uste dut beste ordu bete, beste ordu terdi, beste lau bat ordu jarraitu genezakela, baina gu ere kurpil horretan sartuta gaude eta Koldo beste zerbait esateko baldin badu, bestela eskerrak eman. Mila esker, Esan, ondo pasa. etxeko lan gogorra jarri duguzula, baina